El hambre a veces pega, la mucho más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acaba de pillar a un ladrón. Porque hay muchos que se han desaparecido, como nunca lo vuelve a ver uno. Empieza a ser un poquito complicado, la verdad. Ah, sí, una puñalada ahí. Soy querido por pocos y odiado por muchos. Vaya escena, está pasando de todo. Mira, el policía con la pistola en la mano así, pum. El otro llamando. La calle no es fácil, mamá. Esto no es vida. Comida, bebida, vista. No se tira nada, ¿no? Del pollo aquí, se come todo. Todo. Un señor meando ahí en el medio de la calle. Un escurrimiento. Mira cómo está sola, mira. Ya se está prendiendo el momento. ¿Sí o no? ¿Tienes miedo? No. ¡Hola, concha, tu madre! Mata a la liga. No dejes que la liga te mate. Me encuentro en La Manzanilla, una de las zonas más complicadas de la ciudad, y hoy vamos a descubrir cómo vive una persona de la calle. He podido contactar con Pedro, lo veis aquí detrás mío, un chico muy trabajador, y me va a explicar un poquito cómo es el día a día de una persona que se encuentra, vamos, en esta situación muy dura. Podemos ver que estamos prácticamente detrás de un mercado, aquí están todos los desechos. Y aquí tenemos Pedro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Tú vives aquí? Sí, aquí también con unos compañeros que estoy ayudando, bueno. Hostia. Mira, está muy enfermo, Nada más, o sea, para que te vea la cara. ¿Qué tal, chicos? Mira cómo tiene la cara hinchada. ¿Qué ha pasado? Un escurrimiento. Mira cómo tiene toda la cara, mira. No puedo malo. Dios. Sí. No puedo trabajar así, tomado, frío. Claro. Mantiene la comida buena y este otro, compa, este es mi tocallito. Vale. Está descansando ahí, vamos, porque trabaja también en la noche y yo aquí duermo también con él. O sea, yo sé, ahorita la aprovecho porque estoy trabajando y jatean. Vamos a pillarte medicamento y vamos a hablar un poco. Ok. Ven, Ya, vamos a comprar algo para quiero él. sacarme para guardar una cosa. Sí. Tú haz lo que quieras. Ey, ¿dónde me soy? Uy, Dios mío. ¿Vas siempre con eso? Aquí para estar en la calle, primeramente tenemos que tener varios caracteres. No tener miedo, tener valentía, o sea, ir por tu propósito. Nunca bajar la cara, porque aquí en la noche es como como la música esa que dicen los señores de la noche, y aquí es otra cosa. Tú te transformas por la noche. Ya en la noche es otro carácter, claro, a donde la cual no vas a tener la misma mirada, no vas a tener nada donde tú camines, donde tú saludes, donde tú te pares. Sí. Por eso es que no solamente decir, no, yo vivo en la calle. No, en la calle tienes que andar y saber caminar. Y lo importante es no tener miedo. Porque, aunque sea, yo disculpe, pero yo sé que él es tremendo. Pero aunque tú andes con esto, andes con pistola o lo que sea, pero igualito. Si te toca, te toca. Si no te toca, te toca. Wow. Claro. ¿Cómo fue anoche? ¿Una noche tranquila? Porque nos hemos conocido que estabas barriendo por aquí. Sí, anoche, bueno, normal. Después que terminé, agarré, guardé mi escoba, me compré, bueno, mi traguito y me compré los míos y, bueno, pagué lo que debo porque a mí no me gusta deberle a nadie. Claro. Mirad aquí el tráfico, es literalmente una locura. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando te levantas por la mañana? ¿Hay algo que piensas siempre en específico? Bueno, sí, claro. Primeramente, no le pido perdón a Dios por todo lo malo y reconocer las cosas, bueno. Y bueno, primeramente también a buscar la comida. Primero la comida, la responsabilidad, bueno, tengo familia. A pesar de todo, mi mamá y mi papá están viejitos, pero ahorita, bueno, la situación que me pasó, fueron cosas tremendas en la vida. Ya a la edad que yo tengo, bueno, por eso es que yo conozco mucho y hay mucha historia que decir. Bueno, si hay que preguntas que me van a hacer, yo tranquilo, que yo no tengo que estar mintiendo. Tiene un amigo que tiene un problema, necesito comprarle algo. Dice que tiene una infección y no puede trabajar así. Esto es muy común porque la condición higiénica son... Pero es que nada, lo que pasa es que también eso se cuida mucho. Yo me cepillo. Mira la edad que yo tengo y... No, los dientes los tiene perfectos. Todavía, claro, y sin embargo a veces me hace falta una cremita. Ahorita estoy pasando esto porque quiero en verdad ir superándome, pero a mí me gustó esto. Ahí tengo también, porque a veces me da disculpar, llega un momento que tengo que... Tranquilo. Tú haz lo que quieras. Es documentar la vida real, no es enseñar un papel. Eso. Tú tienes que enseñar lo que es la realidad, lo que vive mucha gente. Ponle, por favor, no tomar alcohol en gordito, así, gracias. Que no creo que va a respetar esa regla, pero bueno.
No, pero para sanarse del dolor sí va a respetar, pero una vez que ya se sanó, ya no le duele, ahí sí. Bueno, Listo. está Sí. bien, Gracias. Bien. Gracias. Explícame qué es eso, porque he visto que casi todos vais con la botellita pequeñita y algo así para mezclar. Este es en gaseosa y esto se llama caña. Sí, este ¿Es un destilado? Aguardiente, sí. Vale. Y yo lo ligo para como es fuerte. Sí. Entonces me echo mis traguitos, yo sí estoy barriendo y a la final, bueno, tengo mi droga, compro mi marihuana y broma, mi cuestión. Y ahí, bueno, me voy barriendo por parte y como en la noche, pendiente que no boten basura. Así, bueno, gracias, a pesar de todo, le doy mis gracias a Dios. Ahí todo bien, la gente me conoce, sabe que estoy de chamba. ¿Cómo se gana un lugar como ese? Porque parece bastante malo desde afuera, pero en realidad dentro tienes tu colchón, tu cosita, está bien, ¿sabes? Claro. En lo que cabe. Y nosotros nos hicimos cuidaditos como todos, humildemente, pero mi mamá nos crió de que aunque seamos pobres, tenemos que ser personas limpias, pues. ¿Sabes? No mucho, pero mire, sin embargo, tú estás así porque, coño, el descuido, pues. Toma, amigo. Escucha, saca el papel blanco que detrás te ha escrito la chica lo que tienes que tomar. Muy importante que no tomes alcohol nunca, porque si no, no te hace efecto. No tomo alcohol, gracias a Dios. Vale. Papá, ahí tiene vale. todo. Ahí, detrás, aquí. Ahí dice ¿Ves? todo lo que vas a hacer. Dejo Pedro un segundo ahí, aquí están cocinando. Para ir a comprar agua. No sé si sabéis que hay un término que existe que es Perúquistán. Muchas veces el Perú es parecido al Pakistán o Afganistán por toda la arena que lleva, el tráfico. Bueno, esta zona sí me lo recuerda bastante. Señora, ¿agua tienes? 5 botellitas para nuestro amigo. ¿Quieren agua o no? Gracias. Y aquí gente buscando. Toma, hermano. Mira, aquí tiene, papá. Venga. ¿ves? Entonces, ¿Qué estamos haciendo aquí? Una base, ¿no? Para fumar. sí, vale, este es como se dice mi activación, porque tú sabes Si no que fuma, se duerme. a pesar de todo me... Se decae la persona. o sea, ¿Sí? A través de esto, uno dura hasta 3 días sin poder pegar un ojo, pero con esto tú te activas, pum, como que te reactivas. A la vez porque dicen que están locos, pero no es como el séptimo pensamiento que dicen que es el loco. Tú empiezas a escuchar como sonidos, cosas locuras, ¿me entiendes? Eso. ¿Vale? Pero para que él te mete Pero hay otro pero que... que mente fuerte, no. ¿no? Es como la Yo me presencia de la activo maldad que viene. a chambear, a buscar la chamba, pues. Aquí yo quiero que Entonces, no, yo agarro mi cigarrito y mi marihuanita, porque yo fumo en mixto, pues. Una fumada, ¿cuánto cuesta? Como un sol. Un sol. Un sol. No, pues mira, ahí está la basura. Si ahí ha salido para comer, para fumar, hay cosas buenas que botan. Calienticas todavía, o me dicen, mira, acabo de tirar eso ahí, no, O alguna fruta que está en su último día que igual la se puede comer. fruta, claro, fruta madura. Y cuando hay hambre, hermano, no, pero nada de que comer vainas podridas. No. No, yo digo cosas que aún se pueden Eso salvar. sí hay, pero sí. sigue siendo basura, entonces hay mínimo hay que Fruta, limpiarla, como claro. dices tú, fruta, Claro. aguacate, cebolla, hasta con la misma cebolla, pues tomate, uno se rebusca. Esta vez se agarra papa y se va. Yo hago de todo menos robo y Claro. En cada sitio, en cada esquina, en cada basurero, un grupito. hay un grupo. Y de uno siempre no es que sean peleados para pelear, sino que tiene que tener carácter y hablarle Y hay como bueno, como hay le malo. gusta, como el bueno y malo, como hay uno que no le Un grupo de gusta. asesinos, aquí hay mucha gente que son Claro. no creas. Sí. Hay un grupo que se gusta tener dominado tener dominado toda la faena. Mm. Que es lo que ellos quieren, lo que ellos digan, ¿me entiendes? Sí. ¿Os gusta tener asustado a los demás? Quieren tener asustado a los demás. ¿Cómo se habla? Como le está diciendo ya en la noche, cómo se No convierte. te cargan esto. Porque hay muchos que se han desaparecido, como nunca lo vuelve a ver uno. Por ahí Sí. sale, se murió o tal, pero ¿cómo no lo pueden No pasar? sé. Lo dice porque no hay, al país no le conviene. Este es marihuana. Para el carrizo nadie supo, nadie sabe. Eso. Conocí la droga después, cuando yo tenía como 12 años, después de la muerte de mi papá. Estábamos viviendo ahí en Venezuela y, hombre, bueno, tenían un apartamento, tenían unos bromas, cuestiones, seguros. Bueno, resulta mamá se decayó, nos quitaron todo, un abogado la engañó, bueno, ¿qué tal? Entonces iba en una camioneta y de repente me llegó así, no, hombre, yo apenas tenía 12 años, no importa, el hombre yo veo que está sacando algo blanco así, vaina, y se lo mete en la nariz. Y yo mismo así de curioso, pero yo creo que era el diablo. Porque llegó un momento que, ¿qué es esto? Me impulsó pero como yo estaba todavía sufriendo, o sea, mi chamito, pero... Dolencia. Pues. Ay, pero ¡guau! Entonces perdí el conocimiento sin el cerebro, la alma, y bueno, ahí empecé yo
Cuando de repente ya me empecé a meterme en los barrios, cuestiones, a trabajar, mamá. ¿A qué edad eso? Eso ya a los 14 años. La calle no es fácil, mano. Esto no es vida. Aunque me lo puedan ver hacer, pero ¿qué voy a hacer? Es la realidad. Ya está acostumbrado a una de Claro. Entonces no importa, tengo familia, sí. Y si me ven o no me ven, ellos saben que también sus sobrinos, sus nietos, como se diga, como me digan, tías, o lo que sea. Ustedes saben cómo es. Ustedes han vivido porque también tengo tíos que, bueno, uno está muerto y otros están, pero son unas lácaras también, que malandro viejo. Pero me enseñaron una cosa. En la casa no te lleves nada. Honra a tu mamá. Y el hambre a veces pega. La droga, mucho más. Uy, es muy pequeñita, la verdad. Hay que estar un poquito presionado. Me encanta cómo se están abriendo, me están contando cosas que te hacen entender mucho, ¿no? Porque a veces las personas se meten en eso y no siempre deriva de trauma, deriva de malas elecciones y luego no las saben gestionar. Una persona de la calle normalmente, si tiene dinero, ¿dónde compra? En cualquier lado de aquí, porque situación de aquí de estos lados. Entonces el mismo precio que pagaría una persona, ¿no? Que tiene casa y todo, no hay que lo tener más barato, un amigo No. que cocina solo para las personas. No, depende, restaurante o hay comida rápida. Sí, mira, ya como la señora, ahí venden Ah, sopitas. como ahí. Ah, claro, claro. Sí, ponen perro caliente, loma, cualquier cosa que uno, Sí. a uno le provoque. Porque yo te digo, a veces me provoca comer dulce. Mira, yo tengo un bolso full de chocolate. Bueno, y Aquí aquí, están bueno, todos. yo compro mi trago. ¿Dónde se compra este trajito así pequeño? Aquí mismo. Aquí. El trago grande. Dame 2 ponques, 2 ponquecitos de corrimiento tengo. Claro. Sí, sí. Un exceso que yo. Tienen todas botellitas muy pequeñitas aquí. La gaseosa. ¿no? Claro. Ah, porque son todas de un sol. Claro, por eso son pequeñitas, ¿no? Porque tiene ese precio baratito. Agua minera. Sí, ya lo hemos comprado eso. Eso es agua solo. Pero eso no. Eso es más fuerte que el agua. El vicio. Hay mucha gente aquí, ¿no? Sufriendo. Es una zona complicada. Correcto. Sí. ¿Por qué se debe eso? ¿Situación económica muy complicada? Somos solos. Cuando nadie te ayuda, nadie te quiere, estás tú con la vida. Claro. Ya. Aquí tenemos la persona que se encarga un poco de controlar aquí que vaya todo bien, ¿no? ¿Estamos haciendo, crees, algo malo o no? Todo tranquilo, porque hay alguna persona que nos mira luego así. Hay puntos. Sí. Hay puntos hasta donde puede llegar, o sea, Ahí mejor ya no pasar. evitar un Vale. poquito. Ya ¿Se no, puede de llevar? adentro no ya. Se le puede llevar. Es la pero farmacia. Sería un poquito arriesgado, un poquito jugarse la vida. Sí, porque... Pero porque tú controlas hasta una calle y luego ya entran otras personas, ¿no? A controlar. Las personas normales, o sea, mira, ahí se va a hacer un problemón, por ejemplo, mira. Piensan que tal, no. Que se hace color. O sea, No, señor, estoy entrevistando, o sea, cómo vivimos en la calle. ya pe, que te destruye, pero para que Me están ayudando en algo, pero... Claro, para eso estamos. Una ropita, todo, me están ayudando ahí con unos zapatillos. Van a comprar la carreta que me robaron. Y se vaya corriendo. Hay otro La señor. carreta esa que me robaron la van a comprar. Están ahí con el pip y a saco. ¿Viste cómo se vuelve la cosa? Sí. ¿Ah? ¿Está viendo? Ya se está prendiendo el momento. ¿Sí o no? Ya se Ey. están calentando. Recuerden, mira el cielo. Ya se está oscureciendo, papá. Cuando empieza la película de terror, que empieza la noche y empiezan los sonidos. ¿Y las policías os ayudan a veces o ni os miran? Ellos siempre pasan por ahí, siempre están pendientes. Ya por lo mínimo saben que yo barro por todos ahí. ¿Te respetan? Sí, no me dicen porque yo no ando haciendo nada malo. Eso es lo más importante. Como podéis imaginar, mi trabajo no consiste solo en contar historias durísimas como la historia de Pedro. También hay muchísimo detrás de cámara y proyectos paralelos. Entonces, si tú, como yo, tienes ganas de hacer crecer tus ideas, tener una página web es fundamental. Y con Hostinger es todo muy sencillo. Y no le tengas miedo a que sea demasiado complicado o a fallar en tus proyectos. Sé muy bien que a veces cuando empiezas te sientes perdido como un granito de arena en el desierto, pero como Hostinger me ayudó a mí, también puede ayudarte a ti. Mira, te explico lo sencillo que es. También mi amiga tiene una página web de su negocio. Entra en hostinger.com/Zaza, elige el plan Business, Website Builder y aprovecha el cupón Zaza.
Y así de sencillo tendrás tu página lista en literalmente minutos. Y mira todo lo que incluye. Un dominio gratis, así puedes elegir el nombre que más te gusta. Herramientas de inteligencia artificial que te ayudarán en todo el proceso. 150 plantilla premium y si quieres vender e-commerce es totalmente gratuito, sin comisiones. Y no dejes escapar esta oportunidad. Vemos que aquí pasan familias con niñas y gente va a trabajar. ¿Qué crees que piensan de las personas que viven en la calle? ¿Tienen una buena opinión o...? Yo le digo, eso es una de las cosas. Yo escucho cómo pasan las personas y escucho todo, porque a pesar de toda la droga me pone así ya. Es como el instinto del hombre araña. Ahí prendo mi vela, cierro. Eso sí, siempre mi cuchillo y mis cuestiones siempre al lado y pendiente. Escucho, ay, ¿hasta cuándo, Dios mío, esta gente? Esta debilidad, Dios mío, ayúdalos, sí. Hay otras que pasan pues, con tomatitos, tal, hay que quemarlos. Hay una vez, son cosas de las vainas que escuchas que mira. Hay un señor meando ahí en el medio de la calle. Ah, mira, tú una costumbre aquí. Qué asco, ¿no? Por lo menos, ¿por qué no se pone en la esquina? Mira, mi amigo, aquí pueden, te orinan, mira, lo donde le dé la gana. Pero tú pillas una fruta que te parece medio bien, igual está contaminada, ¿no? Del señor aquí un poco asqueroso. Aquí hay niños en el parque y se ponen aquí así. Sí, respeto alguno. Ah, guara, orinar. Aquí hay que salvarse la vida. Y es como todo cuando uno camina y está oscuro solo. Y tú te imaginas cuando anda en su moto. Tú se ve esto aquí y ya como empezar, ya en estas horas empezando a entrar calofrío. No estás viendo cómo está llegando la gente y las miradas. Sí. Llegan los tipos en moto. O sea, ya aquí nosotros estamos marcados. Y aquí yo estoy marcado. Aquí me van a llegar. ¿Tienes miedo? No. Porque sé cómo hablar. No digamos como en la película de Rocky, cuando el hijo le dice, papá, ¿tú tienes miedo sobre ese animal? Porque sigo... Y le dice, en realidad sí, pero tenemos que ser valientes. Muy bien, es verdad. Hay que ser valiente. Claro, para matarme tendrá que tener valor. Y para tener valor tendrá que enfrentarse a mí hasta morir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Acaba de pillar a un ladrón. Aquí está. Justo cuando estoy grabando aquí la zona... Uy. No quiero poner en el medio. Ahí va. Justo cuando hago el reportaje, lo han pillado robando. Siempre robando, el lo que no Sí. ¿Y ahora qué hacen? ¿Se lo llevan? Tranquilo. Esto, le sacó las punchas tu madre. Claro. Del barrio. Claro. Y yo humilde. Claro, el policía está solo, entonces está llamando refuerzos. Aquí están. Pum. Mira, pistola en la mano. Y ahí, lo golpea. Joder. Vaya escena, está pasando de todo. Mira, el policía con la pistola en la mano así, pum. El otro llamando. Y ahora me está llamando otra vez el jefe de la zona. Ahí vas a ver, lo pueden lastimar, ¿no? ¿Sí? Normalmente lo pegan. Allá en Canale. Están emociones, están en correra. ¿Renegarías o no? Te- El tomo no te pega por el delito, el tomo te pega porque tú lo haces correr. Ey, Estábamos tranquilos y ha pasado de te está todo. poniendo más emocionante. Esas son cosas más emocionantes que estás viviendo aquí, pues. Sí. Es no. como yo le estoy diciendo ya la gente está mirando, las bien, viste, ya me llegaron ahorita en la moto, ¿qué es lo que es? Nada, está. ¿Esto para qué se hace de silbar? Eso es para saber que ya estamos aquí, pues, Vale, para avisar. para avisarnos y de repente cualquier novedad, el pitazo es más fuerte. Empieza a ser un poquito Nada más es para que, bueno, ya voy a empezar la hora de mi trabajo. complicado, la verdad. Buenas tardes. Cuidado también. Hermanazo. Pedro, me dijiste que aquí hay una persona que te ayuda con la comida y todo porque tú lo ayudas. ¿Quién son los comerciantes de aquí?
No, es el que se encarga de por lo mínimo a cada punto. Sí. ¿Ves? Por lo mismo él y el primo, que son familia. Ellos se encargan en cobrar los puntos y ellos, los que no pagan, bueno, dejen la basura ahí. Vale. Y a veces ven los de los alrededor que por lo menos este no paga, este pedacito. Yo de aquí parro, normal, barro aquí normal. Recojo. Pues ya voy tirando, ya esto es un pedacito, esto es un puesto. Recojo la basura y después queda bien barrido. Entonces, todo lo que se queda aquí, tú lo haces como en pequeños montecitos y luego pasan el Le basurero. paso, guau, cepillo que quede bonito, pues. ¿Qué te dan a cambio para este servicio? Bueno, el hombre me está ayudando también con la comida, ellos me ayudan con la comida, ahorita con ropa y ahorita que, bueno, si Dios quiere, ya también hay una piecita donde empecé a dormir, pues. Es como un kiosquito. ¿Qué pensamiento tienes cuando estás trabajando? ¿Te viene algo a la mente? Coño, ¿Tú de qué trabajabas antes, de hecho? ¿Has tenido algún mira, yo trabajo? soy barbero, cocinero, trabajo todo, construcción, ayudante. Yo trabajo lo que menos se me... Estos son los que más tienen pena, ¿no es? Tiene, el que bota basura tiene hay una regla ahí. Y nada, ahí la vaina, ¿no? Vamos a... Sí, no, ya está escrito. Vale, es una amenaza muy rara, ¿no? Claro, porque yo me imagino que el que va... Coño, venga acá. No, pero yo al leer eso y ve que, coño, mira, hay una pena en eso. Ah, no, yo voy a votar porque quieren que yo... Nadie, claro. mismo he votado, dice. Ay, quieren que te... ¿Qué te gustaría comer esta noche? Que vamos a pedir algo. ¿Quieres una pizza, una hamburguesa? ¿Qué quieres? Mira, yo lo que quiero es algo bueno, para, especialmente, primeramente para mis amigos. ¿Hay alguien aquí que cocina muy bien? ¿Le vamos a comprar comida? Claro. Vamos. Aquí vamos. Entonces, este es el es mi trabajo trabajo, pues. de Pedro. Tiene que limpiar un poquito la zona y a cambio, ¿qué te dan? ¿Un pequeño sueldo o te dan Sí, me comida? dan mi sueldito también, pues, me dan mi dialito y no, yo con eso Vale. me ayudo también, pues, no todo el tiempo, porque tengo que hacerlo porque, gracias a Dios, una ganancia y me conseguí esta gente, porque aquí le han dado oportunidad a chamos, ¿verdad? Y hay chamos que la cagaron, pues. Pero yo no, como le digo, yo soy un chamo serapo, como dice el venezolano, pero soy una persona adulta, pues. ¿Cuáles son los gastos de una persona que vive en la calle? Comida, bebida, visa y sexo. Y ya está. Sexo. ¿Sexo? Ya, pues. ¿Y cómo lo hace? Hay, no sé, aquí prostitución. Un chongo. ¿Un chongo? Ah, un chonguito. No. Pero tú te preparas un poquito para ir al chongo, no sé, te pones la camiseta más limpia o no pasa nada. No, yo me pongo muy claro, yo también me voy, me baño, me chiquiluki y me afeito todo. Todo bien. Joder, bien. Eso también hay que guardar una monedita para esa vaina. Compramos comida. Cómprale comida. Esto no lo había pensado, efectivamente. Van a los chongos, que son, como se llaman aquí, los prostíbulos, se limpian, se afeitan y todo bien. Aquí la señora cocina muy bien, entonces compramos. Y aquí tiene su patita de pollo, muy bueno. Sí, señor, más alimenticio, vitaminas. Sí. Mira que hay miradas, pero en banda. Mira, no tienen marcado. Pasan para allá. ¿Tú lo ves? Porque yo no lo veo. Ah, bueno. Sin decirme quién, no quiero saber, No, pero no, tú no, ves no. que hay personas que nos están mirando. Sí mismo para. No voy a comprar. ¿Por qué tú crees que estamos así? Es que mirad el tráfico que hay, las personas que hay, es muy difícil quién controla, ver quién controla, quién no, ¿sabes? Puede estar en un techo allá arriba, puede estar un niño allá en la esquina, puede estar el tío aquí con la fruta, puede estar cualquier cosa. Aquí pasa con las motos Bueno, donde sí, por quieren, eso, sí. callen o callen. No, igual. pero por eso me da porque... Y más bien sería bueno, claro, no es porque te estoy diciendo qué tal, sino que si te quedas un ratico aquí no vas a salir ya con un rato. ¿Oíste? Mira, aquí les va poniendo de todo. ¿Qué es eso, señora? Hígado, Ese es molleja. molleja, Es de patita, cuello. no se tira nada, ¿no? Del pollo aquí, se come todo. Todo. Claro, Todo se come. está todo bueno. Uy, Eso es. esa es una sola comida. ¿Esto es uno solo? Sí. ¡Wow! Una porción enorme. Ah. Muy bien, ¿eh? Está bien. Claro. Aquí no te vas a morir de hambre, ¿eh? Con la señora te va a dar un platito bien. Ahí va. Terminamos toda la olla, ¿eh? Con 4 más. ¿Cuántas cosas has visto por aquí? Muchísimas. Pero mientras que no me meta yo, Eso es. tranquilo. Usted trabaja, hace sus cosas de manera honrada y punto. Eso es. Bien hecho. Por favor, la mía, Tú 3. No, dale una a él. No, dos. Listo. ¿No sabes cuánto pesa eso?
Uno para nuestro amigo también. Ya está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya está, ya está. Ya No, te no, di una era dar el papaya. puñetito y quería otro. No. Bueno, ¿lo veis allá el sol? Está bajando. Señal que aquí empieza el infierno. Por el día también me parece bastante infierno, la verdad. Pero por la noche es otro mundo. No, le di uno para el señor, era papuchín, pero ¿Lo coño, conoces? no lo conozco. Ah, pero bueno. Una buena acción. Claro, porque el hombre llegó, fue. Claro. Yo también viví esa. No, mira, ya se levantó el compañero, el otro. Ya está bien. Oye, Ahí va a sí. comer. Es Cuidado, para está el otro caliente, paga. ¿eh? Hermanito. Dime. Gracias, papi. Gracias por Un placer, hermano, ¿eh? Yo estoy bien. Cuídate, cuídate, ¿vale? Pedro, no te lo he preguntado, pero veo que tienes un problema a un ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? Esto fue un tubazo de fierro. Y aquí está operado, pero esto aquí, mira cómo me llega. Sí. Y el brazo me quedó torcido. Son cosas de la vida, más bueno. Inhalada. Disculpas que te puedo enseñar, porque lo demás, bueno. Ah, sí, una puñalada ahí. Claro, son cosas de puñalada, goma, pero son cosas que no te voy a enseñar lo demás, porque saliendo, bueno, una mujer allá en el barrio donde yo vivía, estaba en un carnaval, y allá en Venezuela juegan rústico, no sé si ustedes saben. O sea, allá por lo menos abre un hueco barro, te echan pintura en la cara, bueno, no comen de esas bombas, te tiran bombas de broma, son vainas feas, pues. Pero bueno, me choca el líquido en la vista. Me entraron a golpe, bueno, me dejaron la cara porque no quería nada con ella. La loca se ilusionó y bueno, me mandó a dormir, a la final perdí un ojo. Madre mía. Necesito, sí, claro, yo recibí golpe, bueno, hasta, madre mía, Dios es el que salva. A veces dice, no, porque yo soy malo, pero aquí estamos en eso. Perdiste el ojo por la solución de una Claro, mujer. me hicieron 4 operaciones. ¿Qué sientes al recordar tu vida de antes? ¿Cuál es la emoción? Hay varias emociones. A veces una emoción de ganas de llorar, de una tristeza baja. Y hay otra parte que de repente me da porque, no, chico, voy a echarle bola, vale, que yo estoy aquí, voy a seguir, aunque sea de a sol y así como voy haciendo. Yo tengo a una persona por ahí que me está guardando plata. Porque quiero levantarme, quiero volver otra vez a superarme. Esta vida cansa. A veces yo duré una vez, mira, yo duré casi un mes sin bañarme. Del mal conocimiento que tenía, esto no es vida. ¿Le tienes miedo al futuro? No le tengo miedo. El miedo es que volver a ver a mi familia cuando me vean, cuando la reacción, las palabras, porque hay cosas que también uno, a pesar de todo, se va a la calle, que cuando la familia lo anda buscando, piensa que no, que después empieza a recordar lo malo que me corrió, que esto, que es la misma droga, hermano, el mismo demonio. Pero la familia, a pesar de todo, primero es la familia. Cuando te anda buscando es porque te aman, porque te quieren, pues. Y hay que aprovechar la oportunidad. Eso es lo que quiero, yo buscarlos a ellos ahora, pues. Vamos a definir mi vida en una sola palabra. La que a veces yo no sé. Verga. Pues yo soy sentimental, oíste. Me siento solo ya aquí, eso es mi vida, aquí, no sé, me siento solo ya, ¿vale? Me hace falta alguien. Pedro, te deseo todo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, dale. Está bajando ya el sol, es el momento de irme. Aquí se transforma en el infierno en la tierra. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.